El controvertido técnico Paco Gémez, quien dirige al Rayo Vallecano, admitió que extraña la tolerancia de los árbitros mexicanos a quienes les podías reclamar, ellos te insultaban, tú los insultabas y el partido seguía. Lo anterior en comparación al fútbol español, en donde poco o nada puede dirigirse a los silbantes y si lo haces, sufres de inmediato una amonestación o expulsión, como sucedió en el partido del Rayo de la Copa del Rey contra el Tarazona. El ala defensiva J.J. Watt tendrá su regreso luego de la lesión en el músculo del pectoral el sábado ante los Buffalo Bills. El coach Bill O'Brien dijo que el cazacabezas estará en el juego. El delantero mexicano Raúl Jiménez fue votado por los aficionados como parte del equipo ideal de la década de la Emirates FA Cup. Aunque Jiménez cuenta con solo 6 partidos y 4 anotaciones, los seguidores colocaron al seleccionado mexicano como uno de los atacantes para dicha escuadra ideal, misma que comparte con figuras como Ashley Cole, John Terry, Sergio Agüero y Steven Gerrard. La delantera venezolana Deina Castellanos vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo con el Atlético de Madrid femenil, actual campeón de la Liga de España. A pesar de su corta edad, Castellanos presume una larga trayectoria profesional, participó en algunos torneos con selecciones menores de Venezuela desde 2003 y debutó con la selección mayor en la Copa América de 2014.